Entrevistas en el mundo al revés. Bien, como anunciaba nuestra copetería aquí en El Mundo al Revés, es momento de la entrevista del día de hoy. Una entrevista que teníamos ganas de hacerla hace un tiempo y finalmente hemos tenido un disparador más que importante. Contexto, un 14 de marzo del 78 sucedió lo que se conoce como la masacre de Pabellón Séptimo de la Unidad 2 de Devoto, que seguramente vos que estás del otro lado la conocés por aquel tema del indio. Y demás, bueno, este fue un hecho en el que murieron 65 personas privadas de su libertad, asesinadas con fuego, balas y demás. Hace pocos días, este es el disparador, se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto que busca realizar una reparación económica a favor de las víctimas, y para hablar sobre este tema y otros también, estamos en contacto con Claudia Cesaroni, abogada y referente del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Hola Claudia, te saluda Diana Maraciolo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por el contacto y contanos primeramente, Claudia, ¿cuál es tu mirada sobre este proyecto de reparación? Sí, bueno, me parece muy importante porque, como vos decías, ese es el hecho que pasó, la masacre de Pabellón Séptimo, es el hecho que sucedió en el año 78, en plena dictadura, y tanto los descendientes de las víctimas fatales de entonces, 65 personas, como los sobrevivientes, algunos de los cuales hemos podido ir encontrando y con los que hemos logrado que se reabra la causa, que por ahí es lo más importante, ¿no? La causa logramos que se reabra, logramos que se defina, que la justicia lo defina como un delito de lesa humanidad, y ya vamos a ir a juicio, esperemos, que prontamente, con 4 funcionarios penitenciarios que se definía como un motín y que estaba olvidada. En ese contexto, una de las formas de reparación a las víctimas es la reparación económica. Como vos sabés, en nuestro país hay varias leyes de reparación para víctimas de la dictadura, pero ninguna encuadraba específicamente para las víctimas de este caso, o por lo menos, las autoridades que tienen que aplicarla entendieron que no se correspondía con ninguna de las leyes vigentes, ni que se podía forzar, una aplicación de una ley vigente, porque la particularidad es que es el primer caso en que se juzga como delito de lesa humanidad una masacre de presos llamados comunes, ¿no? Claro, eso quería preguntarte, ¿cuál es la importancia de esta característica, de que sea juzgado como delito de lesa humanidad? Claro, bueno, es que eso es lo que tiene de novedoso, ¿no? Y de particular esta causa. Todos los hechos, todas las causas en las que se investigan casos de la dictadura son, cometidos contra militantes, secuestrados porque tenían militancia política, gremial, estudiantil, o porque eran amigos de un militante político, pero siempre estaba el objetivo de la persecución política, ¿no? Como objetivo de la dictadura. Por primera vez en este caso logramos demostrar, y fuimos a discutir eso a la justicia nosotros, que, la querella y los sobrevivientes, que aunque ellos no eran militantes políticos, eran detenidos por delitos comunes, por robarse un auto, o estaban detenidos en racias en la calle, los levantaban porque por ahí había un chico que tenía 2 porros, y fue una de las víctimas. Y entonces demostramos que de todas maneras eran víctimas de la dictadura y que sobre ellos se había, desplegado todo el aparato represivo del Estado, porque aplastándolos a ellos, no solo aplastaban una pequeña desobediencia de un preso en un pabellón común, sino era como un ejemplo, actuaba como ejemplo para el resto de la población penal, sobre todo para los presos políticos. En un momento histórico muy importante, como era a un mes y medio de que empezara el Mundial, ¿no? Es decir, la dictadura tenía que mostrar que el país estaba, comillas, pacificado, y cualquiera que osara levantar la cabeza y decir o protestar por algo, tenía que ser aplastado para mostrar esa supuesta pacificación. Y bueno, aquí fue un preso común que tuvo un pequeño conflicto menor en un pabellón, y eso terminó aplastado con ese resultado terrible, ¿no? La peor masacre carcelaria de la historia argentina. ¿Qué tal, Claudia? Te saluda el Lautaro Ceballos, ¿cómo estás? Hola. Sí, hay 4 penitenciarios procesados. ¿Cuál es el rol que se les adjudica en la masacre?
Bueno, uno era el director, Juan Carlos Ruiz, está el director de la unidad penitenciaria, el director de Devoto. El otro era el jefe de seguridad interna, Galíndez, tiene una responsabilidad muy importante porque era quien conducía todo el aparato represivo dentro de la cárcel. Los jefes de seguridad interna, antes que ahora, son los personajes más importantes, no podía decir, de la parte operativa de la cárcel, ¿no? Porque son los que conducen, digamos, dirigen a todas las fuerzas de la requisa. Su voz es la que más se escucha cuando hay que definir qué pasa con un preso. Bueno, ese era Galíndez. Y una cosa que es muy importante, Galíndez tanto se ocupaba, comillas, de la seguridad interna de los presos comunes como de las presas políticas. En ese momento había 1000 presas políticas en Devoto. En otra planta, ¿no? En otro, digamos, pequeño edificio, pero dentro de la misma cárcel. Y él era el mismo que les decía a ellas, él y Ruiz, el director, ustedes de acá van a salir muertas o locas. O sea, él mismo no es que había 2 servicios penitenciarios distintos, ¿no? Y después tenemos procesado al jefe de requisa, que fue el que ingresó ese día al pabellón y desencadenó, digamos, la brutal requisa, Carlos Ovalle, y al celador con quien empezó, digamos, ese pequeño episodio que desencadenó todo, Gregorio Cerda, esos 4. Dijiste públicamente hace poco que no te gusta que las leyes lleven nombres personales, pero que esta ley podría llamarse Víctor Vera. ¿Quién fue Víctor? Bueno, sí, Víctor es... mirá, nosotros fuimos descubriendo sobrevivientes a pulmón. Yo pertenezco a una organización muy chiquita que se llama CEPOC. Todo lo hemos hecho sin ningún respaldo de ningún tipo. Entonces todo con mucho esfuerzo. El primer sobreviviente con quien me contacté fue Hugo Cardoso, que la verdad que me contacté gracias a la película El túnel de los huesos, ¿no? Una película que muestra una fuga en Devoto y que muestra un túnel donde podrían haber huesos de los muertos de la masacre, de Nacho Garacino, es una película, y gracias a él me contacté con Hugo. Y después se fueron acercando otros sobrevivientes de distintas maneras. Gente que por ahí leía un reportaje como este, lo leía por ahí en Facebook y decía, uy, yo estuve ahí, pero así, o sea, que me llamaban y me encontraban. Pero Víctor llegó a través del juzgado, digamos. El juzgado, cuando nosotros pedimos que cerrara la calle, el juzgado también empezó a buscar sobrevivientes. Y encontraron a Víctor Vera, y él fue a declarar, y su declaración es una de las más sólidas, sin haber hablado con nosotros siquiera. O sea, fue a hablar, lo citaron y fue a declarar. Y es una declaración de una enorme dureza y de un enorme detalle. Es muy impresionante lo que un aporte fundamental. Totalmente. Y él murió hace muy poquito, murió de cáncer de pulmón. Y entonces, bueno, era una persona muy... Y sus hijas me contaron que él nunca había contado. La primera vez en su vida que habló de esto con la familia fue después de ir a declarar. Y él estaba muy agradecido a nosotros por el laburo que habíamos hecho, y era una persona muy, muy tierna, muy amorosa. Y la verdad que, bueno, yo lamento mucho que él no esté para ver hasta dónde lleguemos, pero bueno, por eso decía esto, ¿no? El nombre de la ley. Claudia, aprovechando que te tenemos acá en comunicación, nos interesaría repasar también con vos otro de los hechos que sucedieron, como fue la masacre del penal de varones de Santiago del Estero, que se cumplieron ya 13 años de este crimen. Contanos un poco qué es lo que ocurrió. Sí, entre el 4 y el 5 de noviembre de 2007, esa es otra masacre absolutamente olvidada, que prácticamente no hay registro prácticamente de ese hecho. También una cárcel, en ese caso una cárcel donde la mayoría de los detenidos eran de un barrio, y probablemente lo sigan siendo, muy humilde de Santiago, el barrio Pacará, uno de esos barrios estigmatizados, ¿no? Mostrados como siempre barrios peligrosos, etcétera. Sí. Y había habido también, eso también es algo que se repitió también en Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, octubre de 2005, el Día de la Madre, un conflicto con las familias, ¿no? Conflictos, la familia está, digo se repite porque es lo que pasó también la semana pasada en las cárceles bonaerenses, ¿no? El servicio penitenciario hostiga o maltrata a la familia, los hace esperar al sol, les dice que pueden entrar una cosa y después les dice que no pueden entrarla más.
les dice 1 hora y les hace esperar 3 horas a las mujeres, etcétera. Y esto a veces es la chispita que enciende una pradera que está seca y harta de maltrato y de hostigamiento y de condiciones infrahumanas. Y eso es lo que pasó también en el penal de varones, que terminó con la muerte también por humo, por fuego, por asfixia de entre 36 y 39. Yo nunca termino de definir el número exacto, pero es muy probable que sean 39, seguro 36, pero algunos han muerto después, de jóvenes del barrio Pacará. Y en ese caso no hubo 3 penitenciarios condenados a penas irrisorias. Nunca hay ninguna responsabilidad política, ¿no? Nadie se hace cargo políticamente de esos hechos. Uh-huh. Y bueno, quedan así en el olvido, ¿no? Sí. Uno de los puntos que vos destacás de Pabellón Séptimo es esta cuestión de que el terrorismo de Estado tenía diferentes escenarios de exterminio y uno de ellos, como vos decís, fue la cárcel. Aún así, todo este tipo de hechos a lo largo de la democracia se siguieron repitiendo, digamos. ¿Considerás que hay cierta continuidad en cierta dimensión distinta, digamos? ¿Vos considerás esto y por qué siguen ocurriendo estas situaciones? Sí, yo intenté construir un poco el argumento, porque todos estos son argumentos que tuvimos que construir jurídica y políticamente, ¿no? Pero sobre todo jurídicamente, para ir a discutir en el ámbito de la justicia federal. Nosotros planteamos que la cárcel era un territorio, como cualquier otro, ¿no? Y que en ese territorio la represión se ejerció sobre la población civil que existe en ese territorio, que son los presos. Claro. Y yo te diría que absolutamente hay continuidades, ¿no? El otro día justamente me invitaron a participar en una actividad por los 2 años de la masacre de la cárcel de Esteban Echeverría, donde también otros 10 jóvenes murieron también de la misma manera, ¿no? Quemados, asfixiados, dejados morir, ¿no? Exacto, y lo que se repite es varias cosas se repiten: el hacinamiento, la sobrepoblación, la gente que está procesada y ni siquiera tendría que estar privada de libertad porque todavía no ha sido condenada. Uh-huh. La falta de, el abandono de persona por parte del servicio penitenciario, porque en algunos casos no es que el servicio penitenciario, lo voy a decir brutalmente, no les prende fuego, pero no lo apaga. O sea, claro, su responsabilidad, aunque el fuego en algún momento lo pueda prender, no es el caso de Devoto, porque él se prendió porque pusieron colchones para protegerse de los disparos. Pero en Echeverría, supongamos, no prende el fuego la policía, que es quien está a cargo de los presos, pero no lo apaga, y es su responsabilidad. Es como si en una escuela a unos pibes, porque están enojados y para protestar, prendieran fuego a algo y los docentes a cargo dijeran, bueno, fueron ellos, que se jodan. Y lo que también se repite es la falta de interés público en estos temas, ¿no? Claro. Digamos, son muertes casi invisibles, ¿no? Son muertes que importan poco. Sobre eso te quería consultar también, Claudia. ¿Cuál es la importancia que le adjudicás desde tu experiencia al tratamiento periodístico de los reclamos que se dan en las cárceles? Y mira, en general, los medios aparecen cuando algún preso se sube a los techos, ¿no? Cuando hay cierto morbo, para decirlo, ¿no? Cuando hay, en el caso de la pandemia fue muy evidente. Cuando digo nosotros, digo el CEPOC y un montón de otras organizaciones y personas que trabajamos en esos temas. El 15 de marzo más o menos empezamos a decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con la pandemia y la cárcel? ¿Cómo se aplican las políticas de cuidado que establece nuestro gobierno con las personas privadas de libertad en general, ¿no? ¿Cuántas se llevan a su casa? Bueno, eso fue reconstruido, digamos, o recaratulado por los medios, como la mayoría de los medios quieren liberar femicidas, violadores y asesinos. Sí. Y eso supuso un retraimiento de las autoridades judiciales. Los poderes ejecutivos no asumieron con coraje su responsabilidad, sino que también se asustaron por la tapa de los diarios. Y entonces, claro, solo nos llamaron cuando los presos se subieron a los techos de Devoto, cuando pasó algo que podía tener cierto morbo, y cuando eso se tranquilizó, otra vez silencio, hasta la semana pasada que derivó el conflicto en la cárcel
bonaerenses con, no sé, unas 1000 heridos y 2 centros universitarios destruidos. Pero la verdad es que eso tampoco generó demasiado escándalo, ¿no? Y es de una gravedad, o sea, imagínate que entra la policía y le prenda fuego a la Universidad Nacional de Rosario. Claro, el tratamiento sería un distinto. escándalo, ¿no? Sí, Totalmente. Totalmente. Y tendrían que renunciar, qué sé yo, el jefe de policía, todos los responsables, no sé, pasarían cosas, no creo que nada. Eso es muy impresionante. Claudia, para ir cerrando y para que nos dejes también un pie para poder observar un poco mejor y darle el tratamiento adecuado, ¿cuáles crees que son vos, también en el plano político, las políticas hacia las que debería avanzarse en esta temática que vos trabajás? Mira, yo creo que habría que tratar de explicar, yo hago el esfuerzo que puedo para explicar que la cárcel no puede transformarse en un depositorio de basura que no se mira, ¿no? Y que cuanto más lejos la tengamos mejor, que es como suelen construirse las cárceles nuevas, lejos de los núcleos urbanos. Que la gente entienda que en la cárcel hay personas comunes y corrientes, incluso pueden ser como ellas mismas o como sus hijos o sus sobrinos o el hijo de un amigo. No son monstruos, son personas que hicieron algo que está mal. En el mejor de los casos ese algo fue comprobado, porque que entiendan también que mucha de la gente que está ahí es inocente, que piensen que tal vez alguna vez también les puede pasar que los acusen falsamente de algo, o a una persona que conozcan la acusen falsamente de algo, o por error de algo, y que en cualquiera de esos casos, sea inocente o sea culpable, la persona tiene derecho a vivir, a atravesar el tiempo que esté presa con condiciones lo más dignas posibles, y que tiene derecho a volver a vivir en sociedad, y que cuando vuelva a vivir en sociedad, todos tenemos derecho a que vuelva mejor y no peor de lo que entró, y para que vuelva mejor y no peor, la gente en general tiene que entender que lo mejor que puede pasar es que viva, digamos, que lo traten bien, que tenga posibilidades de estudio, de aprender un oficio, de relacionarse con su familia, de no ser maltratado todo el tiempo, porque es como una obviedad, una persona que es todo el tiempo maltratada y encima está encerrada, difícilmente después tenga ganas de vivir en sociedad, digamos, de un modo respetuoso, ¿no? Estás enojado, o sea, que lo piense cada uno que está escuchando. Piénsenlo ustedes, lo pienso siempre yo. ¿Cómo saldría si tuviera que vivir 10 años en un lugar donde hay capacidad para 20 y hay 50 mujeres, ¿no? ¿Cómo eso te va enloqueciendo o enojándote si no se te ofrecen alternativas? Entonces me parece que lo mejor es que la persona cuando está presa tenga alternativas de crecimiento personal, y cuando salga no le pongan un cartel en la frente que diga está presa. Ya pagó, ya cumplió, bueno, tiene que poder trabajar, el Estado y la sociedad tienen que ofrecer alternativas. Una persona que cometió un delito no significa que va a pasarse la vida cometiendo delitos. A veces es un momento en tu vida y después vos querés hacer otra cosa en tu vida. Ahora, si no te ofrecen, si todo el tiempo te están diciendo, vos estuviste preso, es muy difícil, ¿no? Entonces creo que ese es un cambio de mirada que tendríamos que tratar de lograr, ¿no? Claro. Claudia. Un poco utópica por ahí, pero yo soy optimista. Creo que hay que dar pelea siempre. Te agradecemos muchísimo y nos encanta escucharte. Muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Un abrazo grande. Chao. Escuchábamos a Claudia Cesaroni, abogada, referente del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Pasó por aquí, por El Mundo al Revés.